Primeramente, desde el terminal, lo que vamos a hacer será ver cómo movernos de un directorio a otro. Por ejemplo, en el momento en el que abres una carpeta, se podrá decir que te estás moviendo a ella. Me gustaría recalcar que el concepto de carpeta y directorio es relativamente idéntico en este sentido. Del mismo modo que vamos a ver el proceso idéntico de moverte entre carpetas, pero en este caso desde el emulador de terminal. Por lo que sabemos, si escribimos el comando pwd, podemos ver que nos encontramos en el directorio personal de nuestro usuario. Pero para saber a dónde podríamos movernos, primero deberíamos ver qué es lo que se encuentra dentro del mismo. Y como no sabemos qué directorio se encuentra en este directorio en el cual estamos, podríamos verlos con el comando ls para listarlos. Y fíjate que básicamente lo que hace es mostrarme no solo los directorios, sino también los ficheros que se encuentran en la ruta actual en la cual nos encontramos. Que repito, es la de nuestro usuario personal. Entonces podríamos movernos a alguno de esos directorios. Dígase por ejemplo el escritorio, por poner un ejemplo, desde el terminal, si hiciéramos uso del comando cd, el cual significa Change Directory. Y simplemente escribiríamos cd seguido de la del directorio al cual queremos movernos, que en este caso sería escritorio, ¿no? Y meramente con esto nos habríamos movido hacia el escritorio. Pero, ¿y si ahora quisiéramos ir hacia atrás, por ejemplo? No hay problema. Podemos hacerlo con cd seguido de 2 puntos, que esto significa el directorio atrás en el cual nos encontramos. Y si hacemos un pwd podemos ver que efectivamente estamos nuevamente en el directorio personal de usuario. Pero bueno, vamos a movernos al escritorio para ver ejemplos igualmente de cómo podríamos crear ficheros desde el terminal. Para crear un fichero, no confundir fichero con directorio, simplemente podemos hacerlo con el comando touch, seguido del nombre que queramos asignar a dicho fichero. Por ejemplo, touch prueba.txt. Y por cierto, si hacemos un ls podemos ver que efectivamente ahí se encuentra el fichero. Y bueno, ¿cómo borramos ese fichero? Pues podemos hacerlo con el comando rm, que viene de remove, seguido del fichero, en este caso de prueba.txt. Digamos que ahora quisiéramos volver a crearlo para aprovechar así la ocasión. Para esto no tendríamos que volver a escribir el comando completo, sino que tenemos como una especie de historial de los comandos que hemos ido utilizando, por la cual podemos navegar con la flecha de arriba y abajo en su teclado. Y fijaos que así me autocompleta lo que hemos escrito. En este caso no aplica mucho ni es muy necesario, pero en otros vamos a ver, por ejemplo, comandos mucho más largos o mucho más complejos. Vamos a ver incluso ejemplos de scripts en one-liners y que básicamente son trozos de código bastante largos, escritos en una única línea, y sería malo tener que volver a escribirlo de nuevo, pues si podemos volver a ese script desde nuestro teclado, ¿no? Y aprovechando para hablar de rutas, hemos estado creando ficheros hasta ahora de una manera bastante simple en realidad. Lo estamos haciendo desde la ruta relativa. ¿Qué quiero decir? Actualmente, en relación al directorio en el que nos encontramos, la ruta del fichero es meramente prueba.txt. Pero la ruta absoluta de ese fichero no es esa, sino que si hacemos un pwd para ver la ruta y seguido agregamos el nombre del fichero, básicamente esta sería la ruta absoluta en la que se encuentra el mismo. O sea, si ahora quisiéramos, por ejemplo, volver a eliminarlo, podríamos hacerlo de 3 maneras. Una sería con rmprueba.txt, pero otra sería con la ruta verdadera, o sea, con la absoluta del archivo, que realmente es /home, /back, /escritorio, /prueba.txt. Y fijaos que yo no he escrito todo lo que he estado poniendo, ¿no? Sino que en realidad lo que he hecho es ir autocompletando con la tecla tab. O sea, tab básicamente nos autocompleta tanto el nombre de un comando, un directorio, un fichero, etc. Sirve para autocompletar. Y bueno, considero que en un curso donde el final al que se buscan lo que lleguen los estudiantes, o bueno, uno de los objetivos principales es que sepan desarrollar scripts para automatizar ciertas tareas en Bash, creo que donde deberíamos empezar es desde el principio, o sea, desde el comienzo. Las formas de automatizar más simples que puedan existir, y tab es una de ellas. También podemos eliminarlo de la siguiente forma, por ejemplo, si le decimos rm./prueba.txt. En este punto que he puesto aquí en el medio no me lo he inventado porque sí, ¿vale? Sino que el punto simboliza el directorio actual en el cual nos encontramos. O sea, le estamos diciendo que quiero que me elimine lo que se encuentra en el directorio actual, o sea, el fichero prueba.txt que se encuentra en el directorio actual. Quizás a primera vista no encuentres la utilidad de utilizarlo, pero ten claro que estamos comenzando a construir bases. Más adelante en el curso vamos a replicar todo lo que estamos viendo ahora de una manera más avanzada.
y podrás notar que realmente cada cosa tiene una importancia significativa y usabilidad en la práctica. Solo para que conste, esta cosa que estaba mostrando, esto de las rutas, no es un aspecto atípico del comando rm. Lo que estamos viendo también podríamos hacerlo para crear comandos, para crear directorios, para cualquier otra cosa. O sea, esto de las rutas no es específico de cada comando, sino que son características en general aplicables a los sistemas basados en GNU Linux. O sea, es básicamente como se conforman las rutas en GNU Linux, ¿vale? Y aprovechando que estamos, si os fijáis en el terminal, se encuentra ya demasiado código innecesario. Si quisiéramos limpiarlo, tenemos dos variantes. La primera sería con el comando clear, que se encargaría de limpiar el terminal. Y la segunda, por ejemplo, vamos a escribir un poco de cosas. Y bueno, la segunda sería con el comando, con la combinación de teclas control L. Esto no es solo aplicable a mi sistema operativo, también es aplicable a vuestro sistema operativo. Por eso os digo que cualquier distribución de GNU Linux que ustedes utilicen funcionará perfectamente. No tienen por qué preocuparse. Más detalles significativos con respecto al movimiento entre directorios. Si escribimos cd sin hacer uso de ningún tipo de parámetro o argumento, nos llevará automáticamente a nuestro directorio personal de usuario. Y si de aquí quisiéramos ir al escritorio, podemos aplicar el mismo concepto previamente visto. Podemos hacerlo con cd./escritorio o meramente omitiendo el punto y la barra, ya que en realidad Linux, aunque no le pasemos el punto y la barra, asume que queremos hacerlo desde el directorio actual, sin necesidad de proporcionarle dicho parámetro, dicho punto, ¿no? Si desde el escritorio, por ejemplo, ahora quisiéramos movernos directamente a otro que se encuentre en el directorio personal de usuario, por ejemplo, a descargas, que es uno de los directorios de la carpeta personal de usuario, podemos hacerlo también desde la ruta absoluta, que sería la siguiente, cd/home/back/descargas, donde back, por supuesto, sería el nombre del directorio personal de vuestro usuario. Y además, en el caso de que quisiéramos volver, por ejemplo, al escritorio, también podríamos hacerlo indicando que queremos movernos un directorio atrás, que sería a nuestro directorio personal de usuario y posteriormente a escritorio. De la siguiente forma. Quiero que conste que un directorio atrás nos mueve al directorio padre, o sea, del cual cuelga el directorio actual, como comúnmente se llama en Linux. Por ejemplo, el directorio padre siempre va a ser el directorio que se encuentra por encima. El directorio padre de escritorio es back, o tu directorio personal. El directorio padre de back, en este caso sería home. También deberían saber que este tipo de movimientos pueden hacerlos cuantas veces quieran, en el sentido de que podríamos movernos no solo al directorio padre, sino al padre del padre, por ejemplo, con cd://. Y en un principio tampoco habrá ningún tipo de problema.